días con todos y con todas los presentes. En principio, agradecerles, ¿no? A todas, a todos por estar aquí esta mañana de domingo y también, claro, en especial a quienes han realizado el esfuerzo, ¿no? De estar en cada una de las sesiones de este diplomado de Derecho Constitucional, en donde hemos estado participando, ¿no? Bueno, quien habla, Alberto Cruces, Valimberti Ponce, César Pineda y también Julia Romero, ¿no? Y en esa perspectiva, agradecerles, ¿no? Digamos, en cierta forma, ¿no? La apuesta que han tenido a bien realizar por este equipo docente durante estos casi 2 meses, creo, de desarrollo del diplomado, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos por ello. Bien, voy a cerrar este diplomado con la presentación del tema sobre la constitucionalización del derecho. Bueno, yo entendería que este es un tema más o menos ya familiar para muchos, para muchas a estas alturas del partido quizás. Y lo digo alturas del partido no por el curso en sí, sino por el estado de la cuestión eh, del Perú, ¿no? Si bien es cierto, hemos tenido un quinquenio del 2016 a 2021, ¿no? Bastante turbulento, bastante accidentado, ¿no? Por decirlo menos, con 4 presidentes, ¿no? Y 2 parlamentos. Eh, Creería que eso, bueno, eso hace un periodo bastante convulso, ¿no? Y que amenaza con no dejarnos productos de precisamente que aún estamos, ¿no? Con un, una polarización bastante marcada entre el Ejecutivo y el Legislativo y desde luego también los llamados poderes fácticos, ¿no? Pero sin perjuicio de ello, este tema busca poner de relieve, ¿no? Que hay un proceso que se ha ido gestando desde la caída del régimen de Fujimori a fines de la década del 90, inicios del 2000, y que creo que durante todo este quinquenio y lo que viene, ¿no? Entre el 2021 al 2026, va a ser puesto a prueba, ¿no? Como es el proceso de constitucionalización del derecho, ¿no? Si bien es cierto aquí la perspectiva que yo voy a desarrollar es más de corte teórico-conceptual, quizás con algún ejemplo de jurisprudencia, ¿no? Lo cierto es que la idea de constitucionalización se asienta en una serie de otras ideas, entre las cuales está pues esta de la Constitución como norma jurídica, y como consecuencia de esa primera idea, que es bastante sencilla, ¿no? La idea de que la Constitución, en tanto norma, puede y tiene la capacidad para poner límites al poder, ¿no? Habría que hacer una evaluación, que no es objeto de esta presentación, pero podría hacerse una evaluación en torno a si, en efecto, la Constitución ha podido establecer límites al poder legislativo y al poder ejecutivo en el último quinquenio, ¿no? O si la Constitución ha sido instrumentalizada, ¿no? Con lo cual, claro, carecería de sentido hablar de una Constitución normativa. Bueno, parto del paradigma de que la Constitución es una norma jurídica y que al menos durante todo este periodo de tiempo, desde el 2000 hacia adelante, con mayor o menor fortuna, con mayor o menor éxito, ha podido eh, poner límites al poder, ¿no? Y en ese sentido, qué duda cabe, jueces y juezas han tenido un rol destacado, ¿no? Y en esa perspectiva, en el día de hoy, claro, lo que yo voy a presentar básicamente son aquellos elementos propios de una presentación más de corte académica, ¿no? No tanto de valoración política de una serie de hechos, sino más una presentación de corte académico en torno al proceso de constitucionalización en el que está inmerso el ordenamiento peruano. Para ello, he previsto tratar estos 4 temas o sub-items, ¿no? Primero, claro, está una aproximación conceptual
¿A qué entender por constitucionalización? ¿Qué entender por sus características y cuáles son esas condiciones que permiten hablarnos de una constitucionalización, ¿no? En segundo lugar, lo que voy a tratar es el control de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿no? Que en realidad vienen a ser herramientas, instrumentos, no son fines en sí mismos, pero que son herramientas que permiten apuntalar y reafirmar, ¿no? El carácter normativo de la Constitución, por un lado, como un todo, ¿no? Y por otro lado, el carácter normativo de los derechos fundamentales y o derechos humanos, por otro, ¿no? Para efectos prácticos de esta presentación, a pesar de que puede haber algunas diferencias de índole conceptual, ¿no? O formales entre derechos humanos y derechos fundamentales, quien les habla va a tratarlos como sinónimos, ¿no? Entendiendo que derechos humanos y derechos fundamentales son sinónimos, ¿no? Y bueno, les decía, el control de convencionalidad es un instrumento, ¿no? Es una herramienta o es una metodología que permite poner de relieve el carácter normativo de los derechos fundamentales a partir de la integración, al menos en sede nacional, creo yo, entre la Constitución y los tratados de derechos humanos y en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos y o cualquier otro instrumento del sistema interamericano y del sistema universal de protección de los derechos humanos. Así también voy a hablar un poco sobre la tutela de los derechos fundamentales, en tanto y en cuanto está vinculado, ¿no? Con el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y es más, diríamos que es lo que les da cierto sustento teórico, ¿no? A que exista un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Eh, Finalmente, para no terminar siendo aburrido totalmente con la teoría, voy a comentar algunos casos, ¿no? He puesto 8, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer un resumen de unos otros casos más, ¿no? Y en esa perspectiva, a ver, voy a tratar de identificarlos, ¿no? Por ahí quizás ubique las sentencias mismas, se las esté pasando por el enlace para que ustedes puedan ir viéndolas, ¿no? Bien. Esto es lo que les ofrezco a desarrollar en estas 2 horas de duración que tiene esta sesión de hoy, final del diplomado en Derecho Constitucional, ¿no? Aproximación conceptual a la constitucionalización del derecho, ¿no? Eh, eh, Guastini, siguiendo un poco a Louis Fabriot, que es un jurista francés, ¿no? Louis Fabriot, digamos, de los más conocidos franceses en lengua hispana, ¿no? Ya ha fallecido, claro está, porque, bueno, una persona muy mayor ya, falleció hace algunos años, pero Louis Fabreu lo que propone, ¿no? Él es el primero que empieza a hablar o empieza a utilizar el concepto de constitucionalización del derecho. Y claro, lo hace en referencia al modelo o a la experiencia francesa. Y es curioso que haya él planteado esta situación teniendo como referente el modelo francés, porque para quien conozca un poco más de cerca de la experiencia francesa y sobre todo del constitucionalismo del siglo XIX, el referente para las nacientes democracias o repúblicas latinoamericanas fue sin duda el constitucionalismo francés, ¿no? De ahí es que se adoptaron las declaraciones de derechos con el diferencial de que estas declaraciones de derechos se incorporaron en las constituciones, ¿no? Al menos entre nosotros se incorporaron las declaraciones de derechos en las constituciones. Pero bueno, más allá de ello, el constitucionalismo francés, como una de sus notas características, tiene el culto a la ley, por, bueno, razones de índole teórico-político, ¿no? Que están muy amarrados. Teóricamente, pues, Rousseau plantea, pues, ¿no? La tesis de que la fuente de legitimidad de la ley está en la voluntad general, ¿no? Y claro, con posteriores aportes, esa voluntad general que representa la voluntad de todas y todos los que están formando la comunidad política, se forma con la representación, ¿no? de
representantes, valga la redundancia, del pueblo. Y el culto a la ley se fundamenta en eso, ¿no? En que la ley vendría a ser un producto de la voluntad general y por lo tanto, habiendo participado todas y todos a través de representantes que defienden los intereses de todas y todos los que participan o están representados, pues se asume que la decisión que se adopta, que se traduce en una ley, es una decisión justa. Y por ello es que hay un culto a la ley porque se le entiende justa, al menos durante esta época, ¿no? Siglo XIX. Y por eso les digo que llama la atención que sea en Francia, ¿no? Donde se plantee la idea de una constitucionalización, porque Francia tiene un culto a la ley, ¿no? Es más, para quienes son afines al derecho civil, sabrán, pues, ¿no? Que el Código Civil de referencia a nivel mundial, el primero es el Código Civil francés de 1804 o Code Napoleón, ¿no? Código de Napoleón, ¿no? Eh, y, y que sigue estando vigente, ¿no? Se han hecho reformas y todo, pero sigue estando vigente formalmente hablando. Entonces, hay un culto a la ley en el ámbito francés y, sin embargo, este señor Rousseau, perdón, este señor Favreau plantea, ¿no? Que hay un proceso de constitucionalización en ciernes en Francia, ¿no? Y esto debido a un cierto activismo del Consejo Constitucional francés a partir de la década del 70 del siglo pasado, ¿no? Cuando el Consejo Constitucional francés, que no es una corte o un tribunal constitucional, sino es más un órgano cuasi político, ¿no? Que actúa como una cámara que emite opiniones, ¿no? Casi como opiniones consultivas de la Corte Interamericana, pero no son en estricto sentencias, ¿no? Sino son decisiones del Consejo Constitucional, pero en donde el Consejo Constitucional amplía, ¿no? La Constitución de 1958 de la Quinta República Francesa para incorporar a la Constitución francesa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, derechos de corte liberal, eh, eh, el preámbulo de la Constitución de 1946, que es más de corte social en la experiencia francesa, el preámbulo, porque ahí se hace referencia a derechos sociales, a la justicia social, ¿no? Entonces, en una decisión de 1970, el Consejo Constitucional francés amplía, ¿no? Lo que viene a ser el contenido material de la Constitución francesa y, digamos, se extrae del derecho administrativo francés la noción de bloque de legalidad y se la adecua, ¿no? Y se habla de un bloque de constitucionalidad, ¿no? Para hacer referencia al bloque de constitucionalidad, ¿no? Y desde esta perspectiva, el derecho francés empieza a girar, a tener un cambio, siguiendo un poco la onda italiana y alemana, en la cual las cortes constitucionales iban resolviendo casos vinculados con el ejercicio del poder público, abusos de privados, teniendo como referencia los derechos, ¿no? Los derechos fundamentales. Claro, en el caso francés, en principio es la incorporación de estos documentos no formalmente constitucionales, pero que van a integrar la Constitución en un sentido sustantivo, porque a la Constitución de la Quinta República, netamente orgánica, se le incorporan catálogos de derechos, ¿no? A esto cabe señalar que en el 2005 hubo una reforma para incorporar, ¿no? Dentro de la Constitución francesa el preámbulo, no, la Declaración de Medio Ambiente de ese año en Francia, ¿no? Bueno, más allá de esos detalles, eh, Favreau plantea, ¿no? La idea de una constitucionalización del derecho francés, ¿no? Y en principio, claro, frente al poder público, porque el Consejo Constitucional solo conocía de las solicitudes del presidente de la República Francesa para emitir decisiones antes de aprobar una ley, ¿no? Porque en el modelo francés el control de constitucionalidad es previo, ¿no? O sea, antes de que se apruebe o promulgue una ley. Bueno, él empieza a hablar ahí de un proceso de constitucionalización animado fundamentalmente por la ampliación de la Constitución francesa para incorporar un catálogo de derechos y que el Consejo Constitucional francés vaya paulatinamente, progresivamente, aplicando, ¿no? Esos derechos a través de sus distintas decisiones, ¿no? De ahí es que Guastini, ¿no? Tomando un poco
este primer estudio de Fabreau, que claro, ha tenido otros trabajos, pero a nosotros lo que nos ha llegado de manera más cercana es los textos de Guastini sobre el tema, ¿no? Que precisamente está citado ahí, que se denomina la constitucionalización del derecho, el caso italiano. Es un pequeño ensayo que está incorporado, ¿no? En este libro del propio Guastini, que se llama así, Ensayos de Teoría Constitucional, que está publicado en México, ¿no? En el año 2001. Y lo que Guastini nos dice, y es el aporte, ¿no? Y básicamente de quien me estoy guiando para ser parte de esta presentación, es entender que hay dos formas de comprender eh, el proceso de constitucionalización, ¿no? Por un lado, entender que un ordenamiento sea constitucionalizado, porque si no tenía antes una constitución, ahora lo tiene, formalmente hablando, ¿no? Entonces, lo que Guastini nos dice es que todo lugar en donde haya una constitución aprobada y que rija en términos formales, estará constitucionalizado. No obstante, esta es una aproximación formal, ¿no? Que no dice mucho, solo nos da a entender un dato, ¿no? Con lo cual, pues podríamos indicar, ¿no? Que cualquier régimen en el cual hay una constitución está constitucionalizado, ¿no? Y ello no es necesariamente así, ¿no? Para no ir a otro lugar, nuestra experiencia, ¿no? Hemos tenido 12 constituciones, queremos aprobar una más, ¿no? La actual tiene muchas reformas, y aunque hemos tenido 12 constituciones a lo largo de la historia republicana, eh, no es que el ordenamiento peruano o el Perú se haya constitucionalizado, ¿no? Con cada una de ellas. Hemos tenido vigencia formal de las constituciones o nominal en términos de Lauenstein, ¿no? Pero no ha sido una constitucionalización real, ¿no? Y es por ello que Guastini apunta que la idea de que un ordenamiento está constitucionalizado cuando tiene una constitución, que es una aproximación formal, es insuficiente, ¿no? Para poder describir la realidad y las dinámicas actuales de los ordenamientos constitucionalizados. Dicho sea de paso, si me permiten un pequeño pie de página, ¿no? A veces se suele citar a Guastini de manera crítica o sin dar detalles un poco de su perspectiva, enfoque y aportaciones, ¿no? Y en esa dirección, como le digo, a nota a pie de página, yo les pido que ustedes tengan presente que Ricardo Guastini no es un constitucionalista. Ricardo Guastini es un filósofo del derecho y dentro del espectro de la filosofía del derecho, él es un filósofo del derecho analítico, positivista de corte analítico. Entonces, en buena cuenta, lo que él hace como enfoque metodológico es describir el derecho tal cual es, ¿no? No nos quiere decir Guastini en su estudio que la constitución sea, perdón, que la constitucionalización sea finalmente un proceso o una característica de cualquier sistema jurídico que sea per se bueno, malo, correcto, incorrecto, justo, injusto, ¿no? No, él solamente nos dice, bueno, yo entiendo que se puede aproximar al fenómeno de la constitucionalización a partir de este concepto que tiene estas notas características, ¿no? Y podemos, con estas características que estoy enunciando, eh, calificar a un ordenamiento, a un sistema jurídico como constitucionalizado o no constitucionalizado, sin más, ¿no? Entonces, en esa perspectiva hay que comprender el positivismo de Guastini, ¿no? Desde la perspectiva en que metodológicamente hay un positivismo que entiende que una cosa es el derecho como objeto de estudio y otra cosa es la valoración moral del derecho, ¿no? Es decir, la valoración en torno a su corrección, incorrección, justicia o injusticia es totalmente ajena a la comprensión del derecho como objeto de estudio. Y por lo tanto, Guastini se inserta en esta tradición positivista y además él es un positivista analítico, es decir, que lo que hace es un estudio del lenguaje, ¿no? Es decir, él desarrolla un enfoque metodológico con miras a generar categorías lingüísticas o conceptuales, o sea, conceptos, que permitan dar cuenta de la realidad tal cual se observa, sin apelar a una consideración moral, política, económica, sociológica, antropológica, para poder explicar el por qué las cosas son así. No, simplemente
él es un positivista analítico, es decir, describe las cosas que ve en función al uso de ciertas categorías conceptuales que él mismo construye, reconstruye o toma de otros autores, ¿no? Bueno, aclarado esto, cuando él nos habla de la constitucionalización del derecho y habla del caso italiano, no nos indica que va a hacer una valoración en torno a si el proceso como tal es bueno o malo, sino que va a describir tal cual es la constitucionalización en términos conceptuales teóricos, para lo cual va a generar, ¿no?, una serie de conceptos, y esos conceptos los va a aplicar al caso italiano, ¿no? Entonces, más allá de que Guastini pueda o no creer en que un sistema esté más o menos constitucionalizado, sea bueno o malo, ¿no? Y en esa perspectiva, y aunque ya lo he dicho adelantándome, Guastini lo que propone es trabajar a partir o entender la constitucionalización a partir de un concepto dinámico, ¿no?, como proceso, en el cual él sostiene, ¿no?, que un ordenamiento no es que esté constitucionalizado o no, porque tenga o no tenga una constitución, sino porque en mayor o menor medida, más o menos, los distintos sectores del ordenamiento jurídico están impregnados, ¿no?, ese es el término que él emplea, por los contenidos materiales de la Constitución, ¿no? Y, o sea, esto significa, ¿no?, que los derechos, los principios y los valores que se recogen en una Constitución influyan en los distintos sectores de lo que conocemos como el sistema jurídico o el derecho, ¿no? Influyen en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho procesal, en el derecho comercial, ¿no?, en el derecho administrativo. Y esa es la propuesta que él tiene de Guattini, que me parece es una propuesta adecuada, al menos en términos conceptuales, ¿no? Es decir, entender que la constitucionalización es un proceso que como tal es graduable, ¿no? Puedes, con lo cual puede haber mayores niveles de constitucionalización y puede haber evidentemente menores niveles de constitucionalización. Es decir, puede haber sectores del ordenamiento jurídico que estén más influenciados por los contenidos materiales de una constitución y puede de hecho haber sectores del ordenamiento que estén menos influenciados por los principios, valores y derechos constitucionales, ¿no? En esa perspectiva, por ejemplo, el derecho procesal penal está muy influenciado por el discurso constitucional, ¿no? Eh, un tema como el de la prisión preventiva, que desde mucho tiempo, ¿no?, siempre se ha enfocado como una medida cautelar y con la valoración crítica, ¿no?, de la aplicación de los tres presupuestos que contemplaban, me parece que el Código Procesal Penal del 91 en su momento, ¿no? Esto de la vinculación del presunto responsable a los hechos, la prognosis de pena, ¿no?, y el peligro de fuga. eh, Se trataba de una aplicación mecánica, ¿no?, hasta que el TC empezó a hacer una labor de lectura a partir de, el derecho a la libertad personal, y luego eso ya con la reforma procesal penal de 2004 está incorporada, y a partir de ello la Corte Suprema ha generado, ¿no?, las salas penales y en especial la sala plena, me parece, ¿no? No, los plenos casatorios penales o precedentes penales, ¿no?, de la sala penal permanente, tienen mucha influencia constitucional y de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Eh, Creo que el cambio más sustantivo al respecto es la característica de la prisión preventiva, no verla como excepción y no como regla, aun cuando en la práctica, frente a la lucha contra el delito, se la ve como regla y no como excepción. Pero bueno, esa es parte de otro tipo de discusión. Pero ahí está, el derecho penal y procesal penal, especialmente el procesal penal, está muy, muy influenciado, ¿no?, por un discurso constitucional. Estoy ocupado. Por otro lado, eh, eh, el derecho penal en sí tiene algunos, digamos, muchos, creo yo, conexiones con el campo constitucional en cuanto a los principios básicos, ¿no?, como legalidad, tipicidad, ¿no?, taxatividad, culpabilidad, presunción de inocencia, proporcionalidad de penas, ¿no? Pero
quienes estudian derecho penal están muy, muy influenciados por la dogmática, ¿no? Y específicamente por la dogmática de corte alemana o española de influencia alemana, ¿no? Entonces, digamos, son la constitucionalización está menos presente, ¿no? Eh, o no tan visible, ¿no? En el ámbito de la dogmática penal. Sin perjuicio de que haya, ¿no? Construcciones, al menos en Alemania y en mismo España, desde la, desde la perspectiva constitucional en cuanto a al desarrollo de la dogmática penal, ¿no? Por ejemplo, todo este discurso dogmático en torno a los bienes jurídicos como justificación de la intervención penal para protegerlos, en estricto necesitaría de un diálogo con el derecho constitucional y en específico con los derechos fundamentales, en la medida que los bienes jurídicos son derechos fundamentales, ¿no? Propiedad, vida, integridad, libertad, no discriminación, igualdad, libre competencia, eh, todos esos bienes jurídicos están protegidos por normas penales, ¿no? Entonces, y es más, la norma penal viene a ser, como se dice en el discurso, ¿no? La última ratio, es decir, la última forma de hacer entender a la gente que esos bienes son realmente valiosos y que no hay que lesionarlos, ¿no? Eh, y entonces ahí hay vínculos, ¿no? Que pueden establecerse, pero que hasta donde mi ignorancia en materia de las discusiones penales llega, entiendo que está muy influenciado por las discusiones dogmáticas, ¿no? Los criterios de imputación, ¿no? La responsabilidad es subjetiva, objetiva, ¿no? Entre otras aproximaciones de política criminal o del funcionalismo sistémico, ¿no? De influencia jacobsiana, ¿no? Entre otras cuestiones que están ahí que los penalistas manejan mejor que yo, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es que la constitucionalización del derecho es un proceso, es graduable, no es un todo o nada, no es que hoy estamos constitucionalizados y mañana no, o ayer sí y hoy no, o hoy sí y ayer no, sino que es gradual, ¿no? O sea, y en esa línea, pues como proceso es un proceso dinámico en movimiento y en donde, claro, habrá momentos en donde se avanzará y habrá momentos en donde quizás se retroceda, así como hay sectores más constitucionalizados que otros, ¿no? De ahí es que, como les digo, ¿no? Lo que está acá, o sea, la constitucionalización es un proceso gradual o de entendimiento por intensidades, ¿no? Más o menos. Y eso nos lleva a que pueda haber sistemas jurídicos que están sobreconstitucionalizados o también que hay sistemas jurídicos que están infraconstitucionalizados, ¿no? Esta dicotomía sobre infraconstitucionalización la he tomado de Alexi, ¿no? Bueno, en la lógica de su teoría de los principios, eh, para quien no esté muy familiarizado con el discurso de Alexi, o las tesis de Robert Alexi, este filósofo del derecho alemán, y nuevamente hago una nota a pie de página, ¿no? Alexi propone, ¿no? Toda una teoría para comprender el derecho y tiene varios aportes muy trascendentales, ¿no? Curiosamente, Alexi no es muy discutido ni es un referente del tema o de los temas en el mundo alemán, pero sí entre nosotros por la traducción de sus obras, ¿no? Alexi tiene aportes fundamentales en teoría de la argumentación jurídica, en teoría general de los derechos fundamentales y desde luego su máximo aporte y sobre lo que más ha trabajado durante los últimos 20 años es la teoría de los principios, ¿no? Y la ponderación como mecanismo o metodología para aplicar los principios. Y bueno, claro, partiendo de que él entiende que hay normas, ¿no? Que tienen la forma de principios, él entiende que los principios son mandatos de optimización, es decir, normas abiertas que ordenan que algo se haga, ya sea por el parte del Estado o por parte de un privado, que algo se haga en la mayor medida posible, teniendo en consideración, ¿no? Las circunstancias a favor y en contra, tanto desde la perspectiva de los hechos como del derecho, que juegan, ¿no? Para que un principio se aplique o no se aplique, ¿no? Eh, en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, partiendo de esa perspectiva gradual de la aplicación de los principios
y siendo la ponderación la forma o mecanismo mediante la cual estos principios se van a aplicar en el marco de casos concretos, es que Alexis también pues señala, ¿no? Si los principios se aplican en mayor o menor grado, habrá ordenamientos que tendrán como nota característica un gran activismo de jueces, juezas para la aplicación de los principios, con lo cual se podrá llegar a la hipertrofia y a la exageración de que todo se pretenda resolver a través de la aplicación de los principios constitucionales. Y ese, claro, es un problema de sobreconstitucionalización del derecho. Cuando se quiere romper el límite entre la actividad judicial y la actividad legislativa, porque para Alexis, claro, hay límites, ¿no? Claro, no son límites prefijados, ¿no? Sino son límites que se van estableciendo, ¿no? Caso a caso, situación a situación, entre lo que puede constitucionalmente ser aplicación de principios mediante ponderación caso a caso, como la aplicación de los principios mediante la legislación en términos generales. Eh, y eso pasa porque jueces y juezas, que son los que aplican los principios, y el legislador marquen adecuadamente las fronteras de lo que pueden hacer, ¿no? Por otro lado, así como hay este riesgo de crecimiento exponencial de la constitucionalización que nos lleva a una sobreconstitucionalización del derecho en el cual todo es judicial, todo se resuelve a través del Tribunal Constitucional, jueces y juezas tienen la última palabra, ¿no? Digamos, sería los supuestos extremos. También la contraparte es llegar a un proceso de infraconstitucionalización, en donde pues hay una aplicación desmedida y un respeto exagerado al legislador, ¿no? Y en donde no se cuestiona la validez de la ley a partir de los derechos constitucionales, ¿no? Que sería el caso típico de las dictaduras, ¿no? Porque las dictaduras, o los gobiernos autoritarios, ¿no? Porque apelan, pues, ¿no? A la aplicación legislativa y a la ley como expresión de la voluntad de quien gobierna, ¿no? Sea el Congreso, sea el presidente del Poder Ejecutivo o el presidente de la República, ¿no? O la cabeza del Ejecutivo. Y por lo tanto hay una retirada, una restricción, ¿no? Una autorrestricción o una restricción impuesta a jueces y juezas y ellos respetan esas restricciones, ¿no? Y ahí, claro, se da el riesgo de la infraconstitucionalización, es decir, del ejercicio desmedido del poder político sin control y que presupondría, pues, ¿no? El avasallamiento, la negación de los principios en tanto límites al poder, ¿no? Bueno, y en esa perspectiva, ¿no? Claro, son los extremos, siendo que el término medio sería el de la constitucionalización del ordenamiento, que como ya les dije, es un proceso, y al ser un proceso, es un proceso de más o menos, con lo cual podríamos incurrir en etapas de sobreconstitucionalización o en momentos de sobreconstitucionalización y en momentos de infraconstitucionalización, ¿no? Sin perjuicio de que haya avances y retrocesos. Entonces, la constitucionalización del derecho no es pues un fenómeno cuadricular, ¿no? Es más bien elíptico y pendular, ¿no? Avanza, retrocede, se va hacia arriba, se va hacia abajo, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Es helicoidal, si se quiere, de una manera, ¿no? Por verlo así. Claro, para quienes son muy apegados a la ley y a la seguridad jurídica, pues evidentemente es impredecible, ¿no? El proceso como tal es impredecible, no controlable, ¿no? Y generará pues inseguridad jurídica porque juezas y jueces tomarán decisiones inesperadas, ¿no? Bueno, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo de la constitucionalización porque precisamente entre sus notas características está, ¿no? El de la presencia judicial muy potente, ¿no? Guastini, y acá retoma Guastini, nos habla, ¿no? De que hay ciertas condiciones que se ven en los ordenamientos jurídicos en general para poder señalar que un ordenamiento está más o menos constitucionalizado, ¿no? Eh, y lo que hay que señalar es que, según lo que nos aporta Guastini, estas condiciones pueden estar o no estar, todas, ninguna, pero al menos hay algunas que sí tienen que estar necesariamente, ¿no? Y otras que, bueno, son no esenciales o derivadas, ¿no? Y en esa perspectiva, Guastini nos dice que
dos condiciones esenciales para poder identificar o caracterizar a un ordenamiento como constitucionalizado son, por un lado, la rigidez constitucional y, por otro lado, el de la garantía judicial de la Constitución. En tanto que las condiciones no esenciales vienen a ser, ¿no?, la fuerza normativa de la Constitución, la sobreinterpretación de la Constitución, la aplicación directa de esta a casos, la interpretación conforme y la influencia de los temas constitucionales en el debate público. En relación con las condiciones esenciales de constitucionalización, Guastini nos señala que lo primero que tiene que estar presente es una constitución rígida, ¿no? Es decir, no basta con tener formalmente una constitución, sino que además esa constitución debe ser resistente a la acción del legislador. Si bien es cierto, se apela a la técnica de las constituciones escritas para poder eludir o sacar del ámbito del legislador ordinario los textos constitucionales, lo cierto es que no necesariamente siempre hay constituciones escritas, ¿no? Y al respecto se toma como referencia, claro, el modelo británico, ¿no? En donde, bueno, hay textos escritos, pero no hay un texto escrito que se denomine constitución, ¿no? En el constitucionalismo británico, los británicos entienden que forman parte de su constitución una serie de documentos que tienen una importancia política bastante trascendental, ¿no? Por temas históricos, ¿no? Por ejemplo, la Carta Magna de Juan Sin Tierras, la Petición de Derechos, ¿no? Entre otros documentos, ¿no? Que todas en conjunto, con una serie de prácticas que se desenvuelven en el ámbito del Parlamento británico, conforman lo que es la Constitución, ¿no? Prácticas no de ahora, ¿no? Sino que tienen siglos de existencia, ¿no? Eh, por ello que Guastini, si bien es cierto, dice que el ordenamientos como el británico son singulares, ¿no? Lo cierto es que la regla, como técnica moderna de constitucionalización, es el de tener una constitución escrita, ¿no? Es decir, un documento que se denomine constitución y en el cual se integran los pactos fundamentales, los catálogos de derechos, la organización del poder, ¿no? Y que además esa constitución así denominada tenga garantías frente a la ley. Y una de esas garantías es el procedimiento agravado de reforma constitucional. Es decir, que no sea fácil cambiar una constitución o modificarla, ¿no? Eh, por ello es que se establece procedimientos agravados de reforma constitucional. De modo tal que el Congreso, si quiere modificar la Constitución, tiene, ¿no?, que desarrollar un procedimiento que es distinto al que habitualmente emplea para modificar una ley, ¿no? Como sabemos hoy día, al menos en nuestro contexto, para modificar una ley es, pues, miren, resumiendo mucho la cosa, aprobación del proyecto por comisión, discusión en el pleno, aprobación en el pleno, pase al ejecutivo, ejecutivo aprueba, promulga y publica. Y así sale una ley, ¿no? Pero en el caso nuestro, el artículo 206 establece un procedimiento distinto, ¿no? En cierta forma, pues hay, ¿no? El mismo procedimiento, pero con matices y diferencias sustanciales, ¿no? Se presenta el proyecto de reforma constitucional ante el Congreso, lo deriva a la comisión aprueba, pero para aprobarlo, el Pleno tiene que aprobarlo con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Y además tiene que ser sometido a referéndum de la ciudadanía. Para evitar el referéndum, si el Congreso quiere aprobar la reforma por vía directa, pues tendría que someter a aprobación el proyecto de reforma constitucional a una aprobación con mayoría cualificada de las 2/3 partes del número legal de sus miembros en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Y de esta manera se evita el referéndum y la mayoría absoluta del número legal de miembros, ¿no? Con lo cual, luego pasa el presidente de la República que en uno y otro caso no puede observar el proyecto de reforma constitucional, como sí sucede con una ley, ¿no? Y lo promulga y ya se cambia la Constitución, ¿no? Entonces, ese procedimiento agravado de reforma constitucional puede ser más o menos difícil dependiendo de la composición del Congreso y desde luego dependiendo del consenso entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso, ¿no? Eh, Esa es una técnica, ¿no? La otra técnica para garantizar las constituciones, que a veces ha demostrado ineficiencia y ineficacia, al menos en el Perú, ¿no?, es el de las denominadas cláusulas pétreas, ¿no? Es decir,
disposiciones que dentro del texto de las constituciones establecen que o toda ella no se puede derogar o modificar, sino siguiendo el procedimiento que se establece, ¿no?, para una reforma, o que establece que hay ciertas partes, ciertas disposiciones constitucionales que no se pueden modificar en ningún caso. ¿Cuáles son esas experiencias nuestras? Bueno, el artículo 303 o 7, no mal recuerdo, de la Constitución del 79, nuestra, establecía, ¿no?, que la Constitución era inderogable y que la única forma de modificarla era siguiendo el procedimiento de reforma que la propia Constitución había establecido. Sin embargo, un golpe de Estado nos demostró que esa norma no tenía ningún tipo de solidez normativa, ¿no? ¿Por qué? Porque llegó el golpe del 5 de abril de 1992, se aprobó el decreto ley que instauró el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional y dejó en suspenso la Constitución del 79. Y seguidamente se convocó a un Congreso Constituyente Democrático y se aprobó la vigente Carta Constitucional del 93. Bueno, entonces la cláusula pétrea de la Constitución del 79, que sigue estando ahí, ¿no?, para algunos todavía estaba vigente, para otros ya no. Y bueno, la cuestión está en que jamás se volvió a restituir la vigencia de la Constitución de 1979 y seguimos con la del 93. Y con la del 93 sabemos que ahora la discusión está en si se puede o no se puede modificar y de qué forma habría que hacerlo, ¿no? En esa perspectiva, para un sector de actores políticos conservadores, ¿no?, solo se podría hacer a través del Congreso. Claro, tiene sentido cuando son los que dominan el Congreso. Para otro sector, más afines al Ejecutivo y a cierto sector de la izquierda, moderada y o radical, o como quieran verlo, sí es posible convocar una asamblea constituyente, ¿no?, aun cuando la Constitución del 93 no lo contempla. Y acá viene pues la dicotomía entre legalidad, legitimidad, entre poder constituyente, poderes constituidos, ¿no? Claro que si lo vemos en nuestro escenario, se cierran. Y más, curiosamente, hay dos iniciativas ciudadanas en trámite y en curso, ¿no? Una para reformar la Constitución e incorporar una modificación al artículo 206, de modo tal que se establezca que la Constitución no se puede modificar vía asamblea constituyente, ¿no? Es decir, curiosamente, una disposición que busca maniatar al poder constituyente que supuestamente está en manos del pueblo, ¿no? Y si el pueblo es el detentador y titular del poder constituyente, el pueblo puede decidir, ¿no?, si quiere un cambio o no. Y otra iniciativa, más o menos en la misma línea, pero que busca llegar a un referéndum para que sea el pueblo el que decida, ¿no?, si hay un cambio constitucional o no lo hay, ¿no? Entonces, esas son las condiciones aquí, ¿no?, en disputa. Pero hay que tener presente, bueno, que a nivel comparado se habla, ¿no?, de reformas constitucionales informales, de mutaciones constitucionales, algo de lo que comentábamos en la sesión de la semana pasada, ¿no? Eh, y de cambios, y bueno, también hay otras cuestiones vinculadas con el constitucionalismo transformador, el constitucionalismo andino, ¿no? Y el neoconstitucionalismo, ¿no? Bueno, en fin, hay varias corrientes ahí, pero en cuanto a reforma constitucional, pues se habla de eso, de reformas constitucionales informales y de transformaciones autoritarias de las constituciones, ¿no? Eh, y o de la instrumentalización del cambio constitucional para favorecer a un régimen de gobierno, ¿no? Como fue el que le pasó en 1992, ¿no? Porque, y es lo que habitualmente ha pasado entre nosotros, y ya para cerrar este punto, sin perjuicio de que pueda haber alguna pregunta o comentario al respecto, ¿no? Y es que en nuestra historia nos demuestra que el cambio constitucional nunca ha sido un cambio, digamos, gestado desde la sociedad o desde las fuerzas sociales, sino siempre ha sido un cambio otorgado y con la finalidad de legitimar a quien captura el poder, ¿no? Esa es la
constante de nuestra historia republicana, ¿no? Otro de los condiciones de las que nos habla Guastini, otra de las condiciones de las que habla Guastini, y sí, me han anotado ahí un comentario, ¿no? Sobre la sentencia 14/2002, ¿no? En efecto, sí, ahí establece, ¿no? Que debería entenderse como vinculante, pero eso es para una reforma constitucional, ¿no? Y está en los términos en los cuales el 13 ahí no se mete con la reforma total, ¿no? Y es más, si habla de una reforma total, esta debiera respetar un núcleo inderogable, ¿no? De principios y de fórmulas que están dentro del constitucionalismo peruano, ¿no? Pero no habla de una asamblea, ¿no? Tampoco es que diga que no se puede, ¿no? Porque finalmente el ejercicio del poder constituyente no es jurídico, no es político. Hay que tener presente eso, ¿no? Bueno, la garantía judicial de la Constitución, o sea, así como hay una garantía de la Constitución frente a la ley o frente al legislador mediante el procedimiento agravado de reforma constitucional, también lo hay con la garantía judicial, que es la que, digamos, el gran actor protagonista en el marco del proceso de constitucionalización. Porque como diría un ex juez norteamericano, ¿no? Hughes, en Estados Unidos en la década del 40, ¿no? Todos vivimos bajo una constitución, pero la constitución es lo que los jueces dicen que es, ¿no? Claro, es una expresión exagerada, desde luego, pero muy gráfica respecto de lo que pasa en el marco de la constitucionalización del derecho. Y es que los jueces y juezas tienen un gran protagonismo, lo que no está mal, porque el protagonismo que tienen es un protagonismo limitado, ¿no? ¿Por qué es un protagonismo limitado? Porque los jueces no gobiernan, pues, ¿no? Y no deciden todo, pero cuando son llamados a decidir, lo que deciden tiene un impacto, ¿no? Bastante potente. Eh, Alguna vez escuché a un colega, y que me pareció muy acertado, ¿no? Su comentario. Claro que él tenía una perspectiva más funcional, más de, si se cabe, desde el análisis económico del derecho, ¿no? Pero es cierto, ¿no? O sea, digamos, si asumimos cuantitativamente el grado de conflictividad que tiene la sociedad peruana, ¿no? ¿Cuántos son quienes recurren al sistema de justicia a resolver sus conflictos, ¿no? Y son pues aquellos que no pueden resolverlo fuera del mismo. Claro, es una monstruosidad de casos que hay en trámite, ¿no? Creo que son como 10 millones de casos o algo así. Pero somos 30 millones de personas, ¿no? Eso supone que aproximadamente hay otros 20 millones de personas que tienen problemas, pero que no acuden al sistema de justicia para resolverlo, ¿no? No sé si porque lo encuentran más fácil o no, claro, habría que investigarlo, ¿no? Pero en principio, lo que este colega señalaba, Juan Carlos Puerta me parece que es, y que es muy irreal, ¿no? Es que quienes acuden a los tribunales son aquellos que no pueden resolver el conflicto de otra manera. Y entonces quienes acuden a tribunales pidiendo la aplicación de la ley es en realidad una excepción y no la regla, ¿no? Cuantitativamente hablando, claro está, ¿no? De modo tal que la presencia de los jueces y juezas para la resolución de controversias es en estricto de excepción y no como regla, ¿no? Claro, podría ser que sí, ¿no? Porque no todo se judicializa, ¿no? Pero ciertamente es que aunque los jueces y las juezas tengan una participación limitada en la vida pública, y digo limitada no porque sean pocos, no porque no tengan presencia, no porque no sean importantes, sino digo limitada porque cuantitativamente es cierto, o sea, todos nosotros tenemos conflictos todos los días de diverso tipo y no todo lo vamos a resolver ante un juez. Muchas veces apelamos a la negociación directa, ¿no? O a la solución consensuada y no se apela a un juez, ¿no? Entonces, de modo tal que solamente vamos a un juez cuando ya el conflicto es de tal característica que no se puede resolver a través de la negociación y acudimos a un proceso judicial, sabiendo que un proceso judicial va a tener demoras en tiempo, costo, qué sé yo, litigio y lo demás, ¿no? Entonces, es realmente excepcional por ello, ¿no? Porque está pensado para los casos menos cotidianos, ¿no? Digamos, por alguna manera. Por lo que si es más complejo, sí hay que acudir a un juez o a un árbitro, ¿no? Para resolverlo. Y en esa perspectiva, claro, el ámbito de acción de jueces y juezas es bastante limitado, por lo cual participan dentro del gobierno de la cosa pública, pero limitadamente, pero dependiendo de la complejidad y trascendencia del caso, pues sus decisiones pueden ser tan igual de importantes como las que adopta el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no?
A eso, a pesar de que sea una actuación por excepción, la trascendencia de lo que deciden tiene un impacto general. Eh, bueno, y la garantía judicial, lo que está acá creo que para la mayoría de ustedes es más o menos conocido y es algo que está presente en el país, ¿no? O sea, hay órganos de control especializados como los tribunales o cortes constitucionales, a veces son las cortes supremas las que asumen ese rol, como en México o en Argentina, bueno, Estados Unidos tiene que hablar, ¿no? O las salas constitucionales como la de Costa Rica, ¿no? O la de Salvador. Eh, y o también hay modelos en donde todos los jueces son garantes de la Constitución, ¿no? Con el famoso control difuso. Y estos no actúan de oficio, sino a través de procesos y o recursos, ¿no? Como de inconstitucionalidad, conflicto de competencias, acción popular, ¿no? Que son más de control concentrado, abstracto, general, ¿no? O casos de tutela de derechos como amparo y corpus de verdad, que son más de control concentrado, concreto y en el marco de un caso particular, ¿no? Y bueno, también hay controles que son más amplios y más limitados, ¿no? Dependiendo de qué se incluye y cuáles son los efectos de los que puede tener una sentencia, ¿no? Hay un control amplio cuando se incluye las leyes, los tratados, las sentencias, los actos, que es el modelo peruano, ¿no? Y hay otros más limitados donde se excluye a la ley o a las resoluciones judiciales o en donde se busca limitar el efecto de lo que decide la justicia constitucional. Por ejemplo, la Constitución del 79 establecía, ¿no?, que las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad de una ley son notificadas al Congreso para que el Congreso este, eh, eh, ¿en qué estaba? Acabo de ver algo, me ha distraído, disculpen. Ya, la Constitución del 79, ¿no? Este establece, ¿no?, que cuando se declara la inconstitucionalidad de una ley, pues el tribunal notifica al Congreso para que el Congreso pueda modificar la ley para subsanar el vicio de inconstitucionalidad detectado, ¿no? Y si es que el Congreso no lo hace dentro de los 45 días siguientes, recién la sentencia se publica en el Diario Oficial Peruano para efectos de que se produzca la expulsión de la norma al día siguiente, ¿no? Entonces, así es como funcionaba, ¿no? O a menos ese era el diseño. Y bueno, solamente se llegó a aplicar en un caso, ¿no? Porque solo en un caso el tribunal pudo conseguir el consenso interno para declarar inconstitucionalidad de una ley, ¿no? La ley de bolsa de trabajo, me parece que no, otro caso era. Pero era en ese caso en el Tribunal de Garantías Constitucionales, con la Constitución del 79, ¿no? Entonces, entre nosotros tenemos un control especializado que lo hace el TC y un control difuso que lo hace tanto la Corte Suprema como los otros jueces con alcances limitados, ¿no? Y en el marco de los procesos constitucionales y en cualquier proceso judicial, porque, ojo, nuestro control difuso no se limita a los procesos constitucionales, ¿no? Bueno, la fuerza normativa de la Constitución supone, ¿no?, en términos generales, más que con características, instrumentos, no. Más es una idea, ¿no? Es un paradigma, ¿no? Es decir, entender que la Constitución es una norma jurídica genuina que como tal debe producir efectos jurídicos y que por ello resulta exigible tanto al Estado como a los privados judicialmente, ¿no? Ese es el paradigma de la fuerza normativa. Eh, para nosotros hoy en día ese paradigma está muy asentado, ¿no? Es decir, sí creemos que la Constitución es una norma jurídica, ¿no?, y que es vinculante, y es por ello que acudimos a jueces y juezas a pedir que se aplique, ¿no? Porque hay alguien que le incumple. Porque si no hubiese esa idea de fuerza normativa, no, pues no acudiríamos a los jueces, porque no sería una norma jurídica. En cuanto a la sobreinterpretación de la Constitución, bueno, aquí hay que tener presente que ustedes saben, pues, ¿no?, que en materia interpretativa hay formas de interpretar de forma extensiva, restrictiva, hay la interpretación por analogía, la integración por principios, ¿no? Y bueno, la cuestión está en que todo eso de ahí parte de ciertas distinciones analíticas que italianos como Riccardo Guastini, ¿no?, Giovanni Tarello, han trabajado bastante y que está muy difundido ya en nuestro medio, ¿no? Primero la distinción, ¿no?, entre disposición y norma, entendiendo que disposición son el texto escrito y la norma la interpretación de esos textos escritos.
y la distinción entre reglas y principios, ¿no? Más o menos una regla es una norma de estructura cerrada, con supuesto y consecuencia bien definidos, y el principio o principios son normas de estructura abierta, ¿no? Los mandatos de optimización a los que apela Alexis, en donde no está claro cuál es el ámbito de aplicación objetivo y subjetivo al que se va a aplicar una disposición de principio, y no está claro cuál es la consecuencia jurídica de esa aplicación, ¿no? De modo tal que se tiene que aplicar más o menos atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Entonces, esas son las distinciones, ¿no?, más relevantes. Y cuando se habla de la sobreinterpretación de la Constitución es que se apela a una interpretación siempre extensiva, no literal ni restrictiva de las disposiciones y en especial de aquellas que reconocen derechos fundamentales. Por ello es que, por ejemplo, el caso de la disolución del Congreso, a las que el entonces presidente Vizcarra apelaba a una denegación fáctica, pudo haberse entendido como una denegación tácita, ¿no? Porque se hace una interpretación extensiva, maleable, del lenguaje para incluir dentro del supuesto de denegación de confianza, a pesar cuando formalmente se había dado el voto aprobatorio, ¿no? Pero en los hechos, el acto del Congreso de otorgar la confianza y luego elegir un magistrado supone, pues, ¿no?, una denegación tácita de lo que, o una negación de lo que ya se había otorgado, y eso se equivale, pues, ¿no?, a una denegación de la confianza solicitada. Y en general, los derechos, ¿no? Los derechos, sobre todo el derecho de libertad de expresión, ¿no? Que es bueno, a todos en general, pero quisiera llamar la atención sobre la libertad de expresión, porque se puede apelar a interpretaciones muy extensivas, porque la libertad de expresión protege el discurso, ¿no? Por ejemplo, lo que yo estoy desarrollando en este marco es una forma de discurso y como tal puede estar protegida por la libertad de expresión. Las opiniones que ustedes tienen, los comentarios que ustedes tienen, también está protegida por su libertad de expresión, ¿no? El que yo apele, por ejemplo, a esta plantilla que ustedes ven en pantalla y a las slides o plantillas anteriores que ya han visto, y que yo las haya confeccionado en la forma que lo he hecho, ¿no? No es en estricto libertad de expresión, sino es ejercicio de mi libertad de cátedra, en la medida en que podría haberlos ordenado de la manera en que las presento o de otra, ¿no? Apelar simplemente a poner texto, texto, texto y no hacerlo gráfico, utilizar colores distintos. Bueno, eso está dentro del marco de mi libertad de cátedra porque tengo absoluta libertad para elegir las herramientas pedagógicas que podemos emplear, ¿no?, para efectos de enseñar los límites, ¿no?, el ejercicio del derecho, ¿no? Y claro, yo les hablaba de libertad de expresión porque justamente quiero interpelarlos con este caso de los periodistas, pues, ¿no? Beto Ortiz, ¿no? Philip Patters, y la otra señora, ¿cómo se llama? Milagros Leiva, ¿no? Los periodistas de Willax, ¿no? Que actualmente tienen abierta una investigación a nivel de fiscalía, que no sé en qué está, ¿no? Lo que sí sabemos, y bueno, yo he leído la disposición que decide iniciar investigación preliminar, ¿no? Y voy a referirme a ella, nada más, a la investigación preliminar, y no a lo que haya después, porque no sé en qué está, ¿no? Bueno, la libertad de expresión tiene su correlato con la libertad de información, ¿no? Y a pesar de que conceptualmente pueden ser diferenciables, ¿no? Porque la libertad de expresión protege las opiniones, ¿no? O la verbalización o la difusión o de cualquier tipo de discurso, en principio, ¿no? En forma extensiva, ¿no? Cualquier discurso en principio está protegido, pero como tal la libertad de expresión tiene límites, ¿no? Y el límite de la libertad de expresión es que se deba respetar la dignidad y la honra de otras personas. Eh, y por otro lado está la libertad de información que presupone o supone, ¿no?, la libertad que tiene una persona de, entre otras cosas, buscar información, es decir, datos, eh, hechos o sucesos, ¿no?, de la realidad, eh, guardar esa información o difundirla a través de cualquier medio de comunicación social. Claro, el límite de la libertad de información es que esa información que se transmita sea veraz. Entonces, ese es el diferencial entre la libertad de expresión y la libertad de información.
Si yo estoy ejerciendo mi libertad de información, lo que yo tengo que, o lo que yo estoy difundiendo, tiene que haber sido contrastado, tiene que haber sido verificado con fuentes de prueba, porque eventualmente nuestra Constitución establece un régimen de responsabilidades ulteriores, es decir, no hay censura previa, es decir, no hay un control previo del discurso. No es que yo tengo que preparar todo un guión y hay un tercero que me va a decir, ah, ya, lo he leído, está bien, lánzate, ¿no? ¿No? Porque está prohibida la censura previa, ¿no? O el control previo del discurso. Lo que está estipulado en la Constitución es que yo, en principio, puedo emitir cualquier tipo de discurso. Si ese discurso contiene opiniones, juicios de valor, esos juicios de valor y esas opiniones no podrían terminar siendo lesivos de la dignidad de una persona. Claro que ahí entra un valor, una valoración muy subjetiva, ¿no? ¿Qué puede ser ofensivo, insultante o denigrante que afecte el honor de otra persona, ¿no? Pero por otro lado, en cuanto a la libertad de información, yo puedo transmitir datos e informaciones sobre hechos, sucesos o acontecimientos de cualquier tipo, no solo políticos, ¿no? Sociales, científicos, qué sé yo. Lo que mi deber como emisor del discurso, antes de hacer uso de la palabra, quien ha levantado la mano, es que yo tengo que verificar la veracidad de lo que estoy informando y haber hecho el contraste correspondiente, ¿no? Y en esa perspectiva es donde creo yo o incurren, ¿no? En un problema los periodistas de Willax, ¿no? Eh, y, y bueno, solamente para apuntalar la idea y dejarlo claro, ¿no? Perdón, un rato que me acomode bien. Este, Nadie, ni un periodista, tiene patente de corso, ¿no? Todos estamos sujetos a diversos tipos de controles eh, y de diversa intensidad y categoría, así como sucede con los derechos, con la constitucionalización, todos estamos sujetos a diversos tipos de control, ¿no? Dependiendo del tipo de relación jurídica en la que nos hayamos inmersos. Como trabajadores estamos sujetos al control de nuestro empleador. Como ciudadanos y ciudadanos estamos sujetos al control penal, si en caso incurrimos en un delito. Si nos vinculamos con la administración pública, estamos sujetos al control del derecho administrativo sancionador. Y si estamos bajo el ámbito de las relaciones civiles, pues a las normas del Código Civil y o a las normas del contrato, si es que nos vinculamos por un contrato. Porque los contratos establecen formas de efectuar un control sobre el cumplimiento de las obligaciones que se pactan, ¿no? Entonces, hay diversas formas de control, ¿no? Y en el caso de los periodistas, ellos tienen códigos deontológicos, ¿no? Y ellos saben muy bien que cualquier información que van a propalar a través de cualquiera de las plataformas comunicativas en las cuales se desenvuelvan, ¿no? Está sujeta a un control de verificación y a un control de veracidad. Y que si no han hecho ese control, pues simplemente tienen que responder por el daño o las consecuencias que sus actos puedan tener, ¿no? Y es lo que creo yo que está pasando con los señores periodistas de Willax, ¿no? Ellos han estado en una campaña desinformativa, bueno, no desinformativa porque no estoy informando, sino que en una campaña de, de uso de fake news o de información falsa, parcialmente falsa o interpretada con ánimo de falsear el contenido de la información, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? Bueno, habría que ver caso por caso, situación por situación. Y eso, claro, da para un curso de derechos fundamentales o un curso de libertad de expresión, ¿no? Pero eh, no niego que han hecho un buen aporte, ¿no? O sea, al debate público. O sea, tener voces críticas es importante también, pero claro, la cuestión es que hay que distinguir entre la opinión crítica informada, la información veraz, de la crítica desmesurada, que puede ser tolerable para ciertas autoridades públicas, la crítica ácida y el insulto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, distinguir también la veracidad y falsedad de lo que se informa y o la tergiversación de la información que puede ser cierta, pero que presentada de forma tergiversada puede dar un mensaje totalmente distinto, ¿no? Eh,
Yo no estoy hablando de los otros medios, no estoy hablando solamente ahora de Willax, porque es el caso que he tomado como referencia. Y entonces eso hay que saber distinguir, creo yo, ¿no? En esa perspectiva, eh, yo creo que ha tenido aciertos, sobre todo Beto Ortiz, ¿no? Creo que ha sido el periodista más crítico que ha tenido el gobierno de Vizcarra y el gobierno de Sagasti, ¿no? Y también lo está teniendo actualmente el gobierno de Castillo, ¿no? Y creo que los aciertos son tangibles, ¿no? Haber puesto al descubierto esta vacunación PIP, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el haber puesto al descubierto que Vizcarra se vacunó mucho antes que todos, así como Macetti, ¿no? Eh, el haber puesto en descubierto, ¿no? Eh, me parece que algunos, claro, él ha tomado lo de Swing luego de que Magali lo hizo público eh, y ha escarbado más, ¿no? Y ha encontrado cosas que finalmente llevaron a la salida de Vizcarra del poder, pero también tiene sus desaciertos, ¿no? Como la mala información en torno a la efectividad de las vacunas, eh, generando pues ¿no? esta campaña de miedo entre muchos, sobre todo policías que no se vacunaron y que después han terminado infectados y algunos por la ausencia de camas UCI han fallecido, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que a un periodista acertar tanto puede hacer que su ego se descontrole, pero también hay que ser responsable, ¿no? Y justamente el régimen en el Perú es el de las responsabilidades ulteriores. Y puedes tener muchos aciertos, sobre todo si estás en el debate público, pero si tienes un desacierto, pues tienes que responder por ello. Y entiendo que si, al menos a lo que leí, que era la disposición de apertura de investigación preliminar, es eso, es una investigación preliminar, ¿no? Claro, ellos lo ven como persecución política porque tienen una línea de crítica a quienes han estado en el poder. Entiendo que sostienen, ¿no? Que hay unos vínculos muy estrechos entre la Fiscalía y el Poder Ejecutivo, que sería bueno que lo pongan en evidencia, ¿no? Es decir, si tienen la información, que la hagan pública y no que la negocien, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado también está el hecho de que han generado y siguen generando, ¿no? Un clima de temor y de lo demás en torno a el uso de las vacunas, ¿no? Entonces, eso amerita una investigación, ¿no? En el sentido de evaluar la información con la que contaba Beto Ortiz al momento de hacer público, ¿no? Los informes de la Cayetano sobre la efectividad de las vacunas, sobre las cuales la Cayetano estaba haciendo los exámenes médicos, este, evaluar, ¿no? Las opiniones del médico que llevaron invitado, que es congresista y presidente, creo, de la Comisión de Salud, para evaluar, ¿no? Los apoyos científicos en los que se basaba. Y claro, tener en cuenta informes de expertos, ¿no? Para evaluar en el contexto y de acuerdo a la información disponible, si es que la información que se dio por parte de Ortiz, ¿no? Generando un clima de zozobra o de temor con respecto a las vacunas, estaba basado en evidencia tangible y confiable, o si es que en realidad, aún teniendo la evidencia tangible y confiable, se debió a una mala lectura, a una negligencia, es decir, a un supuesto de culpa, ¿no? En cuanto a la valoración de la información científica a la mano, o si es que decididamente se trataba de una manifiesta tergiversación de la información, lo cual acreditaría el dolo, ¿no? En cuanto a la campaña desinformativa de las vacunas. Ojo que en el materia penal, y aquí quienes se dedican a lo penal, creo que pueden estar en mejor posición que quien habla para explicarlo, pero se responde por hechos, ¿no? No se responde por un conjunto de situaciones, salvo que todas se comprendan en el ámbito de la investigación. Y en este caso, claro, habría que ver cuál es el término de la denuncia. Entiendo que la denuncia no tiene que ver con las vacunas, ¿no? Y esto porque, evidentemente, hacer que la Fiscalía inicie una investigación implicaría que se meta en cuestiones de índole científicas, tecnológicas, ¿no? Pero en la denuncia que plantea Arbizu y otros dos abogados, me parece que son abogados de Perú Libre o de la campaña, ¿no? La plantean para efectos de la, la incitación a un magnicidio por el lado de Batters, ¿no? Y a la negación de los resultados oficiales de la OMPE, ¿no? Entonces, entiendo que ahí hay un problema primero de esclarecimiento de hechos, porque claro, el fiscal tiene que primero definir cuáles son los hechos en materia de investigación
y luego a partir de ello verificar el grado de participación de cada una de las personas involucradas en esos hechos. Y a partir de eso, claro, iniciar una investigación formal, ¿no? Porque ahorita está, o hasta donde yo me enteré en abril, ¿no? Estaba en el ámbito de las investigaciones preliminares, ¿no? Y que, ojo, no es que eh, la información tal y como se vendió, ¿no? No es que se haya tenido que citar o es que había un contubernio entre los abogados de Perú Libre y la fiscal o el fiscal que está llevando a cabo las investigaciones, producto de una reunión, ¿no? Sino que en la resolución de inicio de disposición se da cuenta que habían recibido la denuncia y habían tomado las indagatorias de los propios denunciantes en la fecha 9 de marzo, 9 de abril creo, y que, bueno, se había definido en luego de esa diligencia, el realizar, ¿no? las investigaciones preliminares y entre ellas las de citar a los presuntos acusados, ¿no? o a los acusados por los denunciantes, ¿no? Porque es lo lógico que pasa en cualquier investigación penal, ¿no? Si alguien va y presenta una denuncia contra ti, lo primero que va a hacer el fiscal es escuchar a la que está denunciando y luego tiene que escuchar al denunciado, ¿no? No es que se esté contuberneando para citar a unos y a otros, ¿no? Eh, y bueno, por producto de eso, el señor Ortiz, bueno, él apelando dice su experiencia y todas las persecuciones y lo demás, eh, que dicho sea parte, es cierto, él ha sido objeto de persecución, ¿no? Pero también no es menos cierto que él ha estado involucrado en varios hechos, ¿no? Que han estado siendo investigados a nivel de fiscalía, ¿no? Y no por temas vinculados con su ejercicio profesional, como saben, ¿no? eh, que ya, bueno, se archivaron o no llegaron a sentencia, pero esos hechos fueron reales y ciertos, ¿no? Y bueno, ahí a lo que voy es evaluar, ¿no? Miren, el límite de la libertad de expresión, ¿no? Porque puede ser que finalmente el fiscal o la fiscal de las investigaciones concluya que estas críticas, ¿no? O estos llamados a la gente para que vayan a sacar a Vizcarra, perdón, a Sagasti en la noche, ¿no? De Palacio de Gobierno, y o el desconocimiento de los resultados oficiales de la OMPE, bueno, pues han estado basados en la evidencia tangible en el momento en que se dijo o se profirieron estas expresiones, estas opiniones, estas valoraciones, porque son juicios de valor y está protegido bajo el ámbito de la libertad de expresión, ¿no? O lo otro, sobre el tema del fraude, ¿no? O presunto fraude, claro, ahí tendría que tener la evidencia para evidenciar que hay un fraude, ¿no? Bueno, ahí está la investigación abierta y ahí se evaluará el límite de la libertad de expresión y de información, ¿no? Claro, Magali, tienes razón, ¿no? En ti está, ¿no? Pero somos 30 millones de peruanos, ¿no? Y bueno, yo de verdad, les confieso a todos, yo veía al principio mucho a Willard hasta que empezó con este discurso muy tóxico, ¿no? Ya es demasiado, o sea, destilan un lenguaje que creo que ya raya con el lenguaje de odio, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, esa cuestión es discutible, ¿no? De los otros medios no digo nada porque no los he utilizado como ejemplo y me disculpo, Héctor, pero lo que sabes es que hay atrás una concentración de medios de comunicación, ¿no? O sea, nosotros tenemos una oferta televisiva en señal abierta de 4 o 5 canales, ¿no? Panamericana, Frecuencia, América, ATV y TV Perú, ¿no? Yo sé que nadie ve TV Perú y entonces tenemos 4, de los cuales 2 y 2 están en consorcio, ¿no? Si no mal recuerdo, América y ATV forman parte de un mismo grupo y Frecuencia Latina y Panamericana son parte de otro grupo. Y a América Televisión y a ATV hay que sumarle todos los canales de señal digital que tiene ATV, más todos los canales que tiene señal digital América, más Canal N, ¿no? Y todos ellos, Canal N, todos los del Grupo América, forman parte de un consorcio más grande en donde está integrado el Grupo del Comercio como mayoritario y también está la República, ¿no? Chicho Move como accionista minoritario, ¿no? Es un grupo, es un conglomerado de medios de comunicación, entonces definitivamente hay directivas que se cumplen y respetan. Durante la campaña electoral se puso en evidencia eso con la salida de muchos periodistas de América Televisión, ¿no? Más allá no sé cómo habrán sido su actuación en campaña, porque no veía yo medios nacionales, ¿no? Yo veo más medios internacionales por redes sociales de YouTube, ¿no? La televisión alemana, RTV, y algunos canales algunos microprogramas informativos, ¿no?
Además de eso, sabemos que el Grupo del Comercio, como grupo, maneja el 70% de la prensa escrita con EPENSA, ¿no? Y las propias marcas o canales de comunicación que tiene como Grupo del Comercio, ¿no? Y si bien es cierto, Magali, tú tienes razón, dices que nosotros tenemos, claro, finalmente el control remoto para cambiar de canal. Bueno, yo no sé cómo será ahora la situación de la televisión a nivel nacional, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando era pequeño, ¿no? Y chico, solo tenía dos canales de televisión para ver, ¿no? América y Panamericana, ¿no? Luego, ya de adolescente, esos canales aumentaron a 4 o 5, que son los que he comentado, ¿no? Y no sé si en todo el territorio nacional la oferta sigue siendo de 4 o 5 canales en señal abierta, o es que todos y todas en el territorio nacional tienen acceso a cable o estos servicios de streaming, ¿no? Que en realidad son productos prefabricados, ¿no? O sea, primero digo porque no tienes un canal de televisión de noticias, ¿no? En el streaming tienes documentales, claro está, películas, series, prehechos antes de que tú los veas, ¿no? Eh, entonces, claro, habría que evaluar qué tan potente es eso de que yo tengo el control, ¿no? Si mi oferta se limita a 4 canales y los 4 canales mantienen un discurso más o menos uniforme y homogéneo, qué tan factible es dejar de verlos, ¿no? Y migrar a otras plataformas alternativas como el Internet, ¿no? Y ahí la discusión es qué tanta la población tiene acceso a Internet, ¿no? Finalmente, a los grandes medios de comunicación, el Perú en general no les llama mucho la atención, ¿no? Les llama más la atención Lima, y eso es por una cuestión cuantitativa, ¿no? En el Perú hay 30 millones de habitantes, poco más, quizás 33, de los cuales poco más de la tercera parte está en Lima, ¿no? Es un mercado de 10 millones de consumidores. Entonces, les interesa más dominar Lima que el resto del país, porque ahí se concentran, pues. Las noticias que pasan generalmente, y pasaban, ¿no? Eran las de Lima, ¿no? Ahora un poco que se han descentralizado, pero aún así Lima sigue siendo la principal fuente de interés de la mayoría de medios de comunicación de señal abierta, ¿no? Y ni que se diga de los de señal cerrada por cable. Entiendo que hay televisoras regionales y nacionales. Yo vivo ahorita en Chimbote, soy originalmente chimbotano, ¿no? He vivido en Lima, vivo en Lima también, pero ahorita me encuentro en Chimbote. Y acá hay canales locales, ¿no? Que dan cuenta de la política local. Pero bueno, en fin. La prensa está tomando mucho campo. Sí, la prensa siempre ha sido un poder, ¿no? Solo que hoy no es servil porque no está recibiendo su cuota de publicidad estatal, ¿no? Si no, miren ustedes los canales de señal abierta y vean ustedes si ahí hay difusión de campañas publicitarias del gobierno, ¿no? No lo hay, a diferencia de lo que pasaba durante los años anteriores, ¿no? Sí, es lamentable, ¿no? Lo de los medios de comunicación. Pero bueno, yo solamente quería utilizar este caso, y yo sé que despierta pasiones, por eso, para despertar un poco las pasiones y no estar tan dormidos, pero también para que se evalúe, ¿no? Qué tan amplia o qué tan corta puede ser la extensión de un concepto como libertad de expresión, ¿no? Y si esta actuación de los periodistas está o no protegida por la libertad de expresión. Si, si está protegida por la libertad de expresión, pues evidentemente no podría ser sancionado penalmente, pero si no lo está, protegida por la libertad de expresión e información, sí podría ser pasible de control social a través de una sanción penal, porque finalmente la sanción penal es una forma de control social. Si no, miremos a Magali, ¿no? Magali ha aprendido a la mala que su actividad tiene límites, ¿no? Con la condena que fue objeto por un ejercicio indebido de su libertad informativa, porque ella lo que dijo en su programa de televisión es que Paolo había salido de la concentración en la noche previa al partido con Brasil y que por eso Paolo tuvo un rendimiento deficiente durante el partido, porque se había ido a tomar y se había ido a pasar la noche con una joven, ¿no? Antes del partido. Lo cual Paolo evidenció y demostró que no era cierto, porque presentó precisamente las boletas de consumo del lugar, ¿no? Que databan de 15 días antes al inicio, 15 días anteriores y que era previo al inicio de la concentración, y además presentó las declaraciones, ¿no? Del médico de la selección que dio cuenta de que Paolo durante el partido con Brasil estaba bajo los efectos de un proceso gripal, ¿no? Y entonces, pues, no se debía a ningún tipo de mala noche o trasnoche, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó y que por eso, bueno, Magal le había transmitido información no veraz, y ya como tenía un cúmulo de sentencias atrás sobre el tema,
incluyendo el de Mónica Daro, con el tema de las prostivedets, es que los jueces decidieron que purgue condena, ¿no? Bueno, siguiendo con la presentación, esa es la interpretación extensiva, se puede llevar a supuestos de sobreconstitucionalización, pero también hay la aplicación directa a casos, ¿no? Esto es cuando se judicializa de tal modo la Constitución que se aplica para resolver directamente casos, y aquí no voy a extenderme mucho, lo que está ahí se les va a llegar a ustedes por correo, supongo, porque lo voy a dejar con la coordinación, pero es por la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre privados, y al respecto tenemos N cantidad de ejemplos en materia laboral, en materia de familia, en materia societaria, ¿no? En donde se ha aplicado la Constitución por parte de jueces y jueces en el marco de esos casos, ¿no? El mismo caso que les he comentado de Beto Ortiz, los periodistas de Huila son sujetos de derecho privado, ¿no? Y a los que estamos evaluando si es que corresponde o no lo que han hecho un ejercicio regular o irregular de sus libertades comunicativas. No es constitucional, ¿no? Y hay a propósito de lo que me dice Iván, ¿no? Sobre el tema de la concentración de medios, no es constitucional porque la propia Constitución lo prohíbe. Revisen el artículo 61 y además hay una sentencia que recientemente se ha emitido al respecto, ¿no? Que declara inconstitucional la concentración de medios, ¿no? Aunque se ha demorado mucho tiempo para hacerlo, pero ahí está, ¿no? Eh, Se puede discutir mucho y hay muchas afectaciones a, a la libertad de expresión e información por el pluralismo informativo, ¿no? Con medios concentrados no hay pluralismo informativo, y al no haber pluralismo informativo, pues tenemos un discurso homogéneo en donde aparentemente todos piensan de la misma manera y eso se traslada a la población. Quiera que no, el discurso con insultos, ácido, mordaz, ¿no? Descarnado, si lo escuchas todos los días, se hace parte de tu lenguaje cotidiano. Y es lo que está pasando en el Perú. Por eso es que si ustedes hacen un contraste y revisan durante una semana los titulares de los periódicos, las editoriales de los periódicos, el tono en que hay las entrevistas o las opiniones de ciertos periodistas que son líderes de opinión, entre comillas, ¿no? Hacia el gobierno, que tiene sus errores definitivamente, ¿no? Pero una cosa es que los tenga, que los señales, y otra cosa es que los magnifiques, ¿no? Eh, y este, escuchas todo ese discurso y pones en contraste con lo que en realidad se está haciendo debajo del discurso, ves que la cosa está bien, bien parcializada, ¿no? Desde la perspectiva de los medios de comunicación. Eh, por ahí hay un meme, no sé si es un meme, ¿no? Pero los que manejan psicosociales, ¿no? Te dicen, o sea, tú puedes vender algo que sea falso, pero de repente no te van a creer, pero si lo vendes todos los días de manera continua, o sea, algo de verdad queda, ¿no? Aunque sea falso. Y es a lo que están apelando los medios de comunicación. Es un gran psicosocial, ¿no? Es un gran psicosocial de manipulación, ¿no? No niego que se basen en ciertos hechos ciertos, ¿no? Por ejemplo, la salida de Béjar, ¿no? Como ministro de Relaciones Exteriores. A mí me parece que es un desacierto, ¿no? El señor Béjar era un guerrillero, claro está, pero nunca, y si fue condenado fue amnistiado, ¿no? Eh, eh, Fue amnistiado por el gobierno de Velasco y trabajó para el gobierno de Velasco, ¿no? Para los militares, ¿no? Y el señor Béjar es un académico y tiene una lectura académica de los hechos de violencia política, ¿no? Ojo que el terrorismo como práctica no es privativo de un grupo como Sendero Luminoso, ¿no? Practicaron terrorismo también el MRTA, ¿no? Practicó terrorismo Fujimori a través del grupo Colina, ¿no? Y practicaron terrorismo los grupos de inteligencia de las Fuerzas Armadas antes de la década del 80, durante pleno gobierno militar. ¿Acaso no había desapariciones forzadas? No había coche bomba, claro está, porque los militares gobernaban, pero había toques de queda. Pregúntenle a sus padres y abuelos, ¿no? Había desapariciones forzadas, había levas, ¿no? ¿Eso acaso no es una forma de terrorismo? Lo es, una forma de terrorismo, ¿no? Eh, Entre otros, ¿no? Solo que, claro, la polarización, bueno, digamos, la presunta polarización de los medios de comunicación en Lima genera ese discurso homogéneo en la cual identificas a terrorismo con Sendero Luminoso, identificas a terrorismo con alguien que es de izquierda y lo terruqueas, ¿no? Y ya, y por eso le pones el estigma de ser terrorista y ya lo cancelas de cualquier tipo de tener una opinión valedera, ¿no? Ojo, la investigación sobre el terrorismo es bastante amplia en el Perú, solo que, digamos, los libros académicos o trabajados en base a fuentes
no están adecuadamente leídos, discutidos, ¿no? En el escenario público, pero hay muchos trabajos. Es más, el mismo Sendero Luminoso es producto de la dejadez del propio gobierno militar, ¿no? De la década del 70, porque durante la década del 70 había ya informes de inteligencia de la policía en Ayacucho que daban cuenta de la reunión de este grupo, ¿no? De Sendero Luminoso. Entonces, no es, pues, no es, digamos, hay mucho pan por rebanar en ese tema, ¿no? Hay mucho por discutir. Claro que sí, terrorismo de Estado, ¿no? Solo que ni siquiera se piensa en que desde el Estado hay terrorismo, que lo que es absurdo, ¿no? Y lo que ha dicho ayer Serrano, mire, yo no soy de Perú Libre ni nada por el estilo, a pesar de que alguno pueda pensar ello, pero no lo soy para nada. Pero ayer ha sucedido pues la muerte de Abimael, ¿no? Que como ser humano, pues, bueno, ya que sus restos descansen donde tengan que descansar, ¿no? Pero ya están con el temor de que va a ser un mártir, donde lo entierren va a ser un centro de peregrinación y lo demás, ¿no? ¿Y dónde queda la libertad religiosa y la libertad de cultos, ¿no? Finalmente, ¿no se supone que si vivimos en democracia, quienes apelamos a la democracia y a la creencia entre los derechos, debemos enseñar a quienes no creían en ellos a comportarse humanamente, ¿no? Y por otro lado, con independencia ya de la decisión que se tome respecto de los restos de Abimael, lo cierto es que creo que Cerrón, que tiene un ego desbordado y que es un personaje nefasto, algo de razón tiene cuando ayer se ha reproducido su tweet y los mismos medios de comunicación y periodistas lo terminan dando le terminan dando el empujón público que no tiene, ¿no? O que no debiera de tener, porque lo critican, lo difunden, comentan sobre lo que dice, ¿no? Pero creo que tiene razón cuando dice que como sociedad, si no nos ponemos a discutir sobre las causas que dieron origen al terrorismo, no vamos a superar el problema, ¿no? Y las causas que dieron origen al terrorismo es la profunda desigualdad social que existe en nuestra sociedad, ¿no? Eh, Hay marcadamente personas que tienen privilegios y otros que no, ¿no? Y se puede apreciar en todos los niveles, en la educación, en el trabajo, en la política, ¿no? Eh, Hay gente que, por ejemplo, la congresista Tudela, ¿no? Ella es hija de quien fue un canciller, ¿no? Tiene 26, 27 años y está en el Congreso. En cambio, una persona que sea Rojas o Mamani, o Díaz o Colchado, o Espinosa, desde provincia, para llegar al Congreso tiene que seguir toda una carrera, hacer trabajo en bases, ir a buscar firmas, pegar pues cartelones en los murales, ¿no? Eh, Ir a dar talleres de capacitación aquí y allá, ¿no? Y tiene que así trabajarla desde bases, ¿no? Para poder llegar a estar dentro de la cúpula del partido y poder ser visible para que pueda siquiera ser considerado como candidato al Congreso. Y salvo pues que tengas la buena fortuna de ser un gran empresario provinciano y pagues tu cuota de 50.000, 60.000 soles como aporte de campaña para que tu nombre aparezca con el número uno en la lista. Ahí está la desigualdad y los privilegios, ¿no? Eh, entonces, ahí lo ves, ¿no? Bueno, interpretación conforme, una ley puede tener diversas interpretaciones y la idea es que la interpretación que se le otorgue sea compatible con la Constitución, ¿no? Para no demorar mucho en esta parte que es más corte teórico. Bueno, aquí no sé qué pasó ya. Influencia en el debate público es la última, que vendría a ser lo siguiente, ¿no? Que la Constitución, y eso lo podemos ver todos los días, ¿no? Todos los días ahorita está en discusión la parte orgánica de la Constitución por la relación entre Ejecutivo y Legislativo, que está tirante, tensa, ¿no? Por esta separación bastante marcada entre conservadores de derecha que están dominando el Congreso y los radicales, entre comillas, de izquierda que están dentro del gobierno, ¿no? Y claro, este debate se trasluce, no tanto en el mundo académico, actores políticos y quienes toman decisiones públicas, ¿no? Los actores sociales también reivindican los mandatos constitucionales frente a los actores políticos, ¿no? Los sindicatos tienen una plataforma de lucha, pues digamos, entre comillas, porque así se decía antaño y hasta ahora se sigue empleando el tema y no se ha cambiado la terminología, pero en realidad esas plataformas de lucha son en realidad reivindicaciones por acceso y goce de derechos, ¿no? Que no tienen y que quieren tener, ¿no? Y quieren disfrutar un poco de las jugosas y cuantiosas ganancias que las empresas en donde hay sindicatos tienen, ¿no? Porque no tenemos una clase obrera en el Perú, no hay obreros, ¿no? Es muy limitada la presencia de trabajadores manuales o técnicos que antes eran pues los obreros, ¿no? Eh, por otro lado están pues los jueces constitucionales que resuelven conflictos de poderes o de derechos que tienen relevancia pública y que trascienden, ¿no? Más allá del escenario puramente judicial.
Controles de constitucionalidad y convencionalidad. Bueno, no voy a entrar en demasía en esto, solo algunos apuntes de lo que ustedes ya saben, ¿no? Miren, control de constitucionalidad y convencionalidad comparten una estructura de análisis similar, ¿no? Hay un parámetro, constitución, convención americana, hay un objeto de control que viene a ser las leyes del Estado o el derecho interno, ¿no? Y sobre esa base, de lo que se trata es de evaluar si las leyes del Estado son compatibles con la Constitución, son compatibles con la Convención Americana, ¿no? El control de constitucionalidad es lo que nosotros más conocemos, lo tienen el TC y los jueces del PJ. El control de convencionalidad es un poco más complicado porque lo tienen, claro, la Comisión Interamericana, la Corte a nivel internacional y internamente el TC y los jueces del PJ, ¿no? Y lo que sucede es que la Corte Interamericana, cuando evalúa al Estado peruano, solo tiene como parámetro la Convención, la Constitución no, porque la Constitución es parte del objeto de control cuando el control de convencionalidad se hace en la Corte. Pero el Tribunal Constitucional, los jueces del PJ, cuando aplican el control de convencionalidad, integran la Convención con la Constitución como parámetro para evaluar las leyes que aprueba el legislador o los reglamentos que aprueba la administración pública, ¿no? Entonces, esa simple diferenciación genera que haya muchos matices y muchas complejidades internas, ¿no? Pero, más allá de ello, que da para otro tipo de lecciones, para otro tipo de clases, para otro tipo de cursos también, solamente voy a decir que uno y otro, control de constitucionalidad y control de convencionalidad, son el motor que impulsa el avance del proceso de constitucionalización, que es de lo que estamos hablando, ¿no? En cuanto a la tutela de los derechos fundamentales, hay que señalar que la protección o tutela de esto se hace frente al poder público o frente a los sujetos privados, ¿no? Y esto se debe a que hay un efecto de irradiación, es decir, si partimos de la idea de que la Constitución es norma jurídica, pues los derechos también lo son. Son normas jurídicas y son normas jurídicas supremas o de carácter mucho más alto que las demás normas, y esto supone que se apliquen, ¿no? A todas las relaciones en donde deban de aplicarse, sean relaciones públicas, Estado-ciudadano o relaciones privadas, ciudadano-ciudadano. Y además hay que tener presente que los derechos no son derechos absolutos, sino son relativos, de modo tal que admiten que se limiten los derechos por el legislador, lo cual, claro, hay que hacer una evaluación, ¿no?, de la intensidad de la limitación para determinar si esas limitaciones son válidas o no. Y en esa medida, ¿no?, controlamos como limitadores de derechos tanto las leyes, las sentencias, los reglamentos, los tratados, actos y negocios privados, ¿no? De modo tal que se aplican los derechos mediante un test de proporcionalidad o de ponderación, ¿no? En donde se va a determinar si un límite a un derecho es válido o no es válido, ¿no? Con lo cual ahí puede ser que en algunos casos sí sea válido el límite o en otros no lo sea. Aporte de la jurisprudencia, ¿no?, a la constitucionalización del derecho, para ir ya cerrando esta breve exposición, ¿no? En principio, he tomado una muestra de casos, porque, bueno, casos hay miles, ¿no? Basta con revisar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y hay miles, ¿no? Yo solamente voy a centrarme en estos que he narrado acá, por ahí puede ser que les comente de otro, pero los que están aquí y que ustedes pueden ver, ¿no? Primero está el caso de la legislación antiterrorista, ¿no? Una de las primeras sentencias emblemáticas del Tribunal Constitucional, tempranamente en el año 2003, en donde el tribunal evalúa la constitucionalidad de toda la legislación de emergencia dada por el gobierno de Fujimori para la lucha contra el terrorismo. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional lo que señaló fue y hizo un desarrollo de un derecho penal constitucionalizado. Eh, por ejemplo, ¿no?, se evaluó la aplicación del principio de legalidad y en específico del su principio de taxatividad o tipicidad para evaluar la constitucionalidad de los tipos penales, ¿no?, de terrorismo, traición a la patria, entre otros. Por ejemplo, en esa línea se declaró inconstitucional la equiparación del terrorismo como un delito de traición a la patria. En esta legislación se hizo esta equiparación porque se pretendía aplicar al terrorismo eh, la pena de muerte. Entonces, en la Constitución del 79 solo se contemplaba como el supuesto de aplicación de la pena de muerte al delito de traición a la patria en caso de guerra externa. En el decreto ley que aprueba este delito de terrorismo,
se señala que también es un delito de traición a la patria. Entonces, para aplicarle la pena de muerte, que nunca se hizo, ¿no? Pero se buscaba eso. Por eso es que en la Constitución del 93 se contempla que la pena de muerte se aplica a la traición a la patria y al terrorismo. Precisamente por estos problemas legales, ¿no? Y de compatibilidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, aquí el tribunal lo que dijo era que en principio estamos frente a una sobrepenalización de conductas, ¿no? En la medida en que el delito de traición a la patria está tipificado en el Código de Justicia Militar de la época, ¿no? Y está reservado para los casos en los cuales, ¿no? Están tipificados ahí, agentes militares, no militares entreguen información o eh, actúen a favor de potencias extranjeras con las cuales el Perú se ve inmerso en una guerra convencional. En cambio, el delito de terrorismo como tal ya estaba tipificado y está tipificado como un acto contra la tranquilidad pública y no suponía la presencia de ninguna potencia extranjera, ¿no? De modo tal que la equiparación del terrorismo con el delito de traición a la patria hubiese supuesto, ¿no? Y era un supuesto de sobrepenalización no compatible con la Constitución. Por otro lado, eso llevó también a hacer una reflexión en torno a la aplicación o no de la pena de muerte, ¿no? Al delito de terrorismo, y el tribunal te señaló que, bueno, que eso también era una sobrepenalización, porque la pena de muerte, de acuerdo a los estándares interamericanos, se tiene que aplicar de manera muy restrictiva y no de manera extensiva, como lo pretendía hacer la propia Constitución del 93. Y es por ello que se concluyó que era inconstitucional, ¿no? La aplicación de la pena de muerte para los casos de terrorismo, ¿no? Por otro lado, también hay una serie, bastantes desarrollos en torno a la aplicación del debido proceso en los procedimientos que se desarrollaban contra detenidos o investigados por terrorismo en esa época, ¿no? Y con base en la legislación. Entre esas, por ejemplo, había una disposición que establecía, ¿no? Que el juez penal, recibida la acusación del fiscal, inmediatamente tenía que abrir proceso penal con el dictado de una medida de detención judicial preventiva, ¿no? De hasta 36 meses, por tratarse de un presunto vinculado a hechos de terrorismo. Bueno, el tribunal entendió que esta disposición, que lo establecía así, tal cual, como les he comentado, significaba un atentado contra la independencia judicial, en la medida en que hacía ver que el juez estaba vinculado a lo que el fiscal decía y el juez no tenía margen de valoración respecto de lo que el fiscal le presentaba, porque automáticamente recibida la investigación por parte del fiscal y la formalización de la denuncia tenía que abrir proceso penal y además dictar prisión preventiva, ¿no? Entonces, el tribunal, en un ejercicio de interpretación conforme, lo que dijo fue que habría que entender esta disposición en el sentido de que este, el juez tiene que evaluar, ¿no? El cumplimiento de los requisitos para dictar una prisión preventiva y la apertura de un proceso penal conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal, ¿no? Y así otros supuestos, ¿no? Que tiene la sentencia que yo les animaría a revisar con mayor detalle, ¿no? En la misma dirección, ¿no? Está, bueno, ya el caso muy conocido de la disolución del Congreso, ¿no? Sobre el cual no creo que pueda dar mayores detalles, ¿no? Que va justo con lo que está acá, lo que me dice, ¿no? Si es que el Congreso puede o no hacer una interpretación auténtica, ¿no? Del artículo 134. Bueno, ahí hay dos posturas claramente, ¿no? Unos que dicen que sí y otros que dicen que debiera haber una reforma constitucional, ¿no? Bueno, yo creería que podría darse una ley de reforma, ¿no? Una ley regulatoria. Pero claro, eso no podría estar en el reglamento del Congreso, eso tendría que estar en una ley orgánica, ¿no? Para empezar, porque es parte de las atribuciones y facultades del Poder Ejecutivo. Y en esa línea, en esa ley orgánica, tendría que respetarse los estándares que el Tribunal Constitucional ya ha establecido sobre el ejercicio de la cuestión de confianza. Y el Tribunal Constitucional no ha cerrado, ¿no? La posibilidad de que tenga una lectura abierta la cuestión de confianza, en el sentido de que puede ser cualquier cuestión vinculada con la política general del gobierno, ¿no? Y del Estado. Entonces, el principio sigue siendo amplio, ¿no? O debiera seguir siendo amplia la lectura que se va a hacer sobre la cuestión de confianza, ¿no? Y en esa perspectiva, por ahí sería el camino, ¿no? Lo otro sería, claro, hacer una reforma constitucional, ¿no? Y ahí el Congreso tiene mucho más margen de acción que a través de una ley orgánica, ¿no? En cuanto a lo que puede regular, ¿no? Porque podría válidamente apartarse de lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, aunque el riesgo, claro está, es que el tribunal emite una sentencia y lo reencauce, ¿no? Pero hasta eso ya el presidente está fuera por la aplicación de la vacancia presidencial, ¿no?
Luego está en materia civil, bueno, un caso muy conocido, ¿no? Como el de la anticoncepción oral de emergencia, en donde el Tribunal Constitucional entiende, ¿no? Que la aplicación de este método anticonceptivo tiene efectos abortivos y por ello lo prohibió, ¿no? Prohibió su entrega en el ámbito de los establecimientos de salud públicos del Ministerio de Salud, lo cual, bueno, es la decisión que tomó el TC, pero no prohibió su venta privada. Y eso supone una discriminación por razones económicas, ¿no? Una mala sentencia del TC, pero bueno, es una sentencia que permite ver cómo el TC también se mete en cuestiones de índole civil vinculadas con la discusión en torno al momento en que debe protegerse la vida humana, ¿no? Si desde la fecundación o desde la anidación. El tribunal en esta sentencia apeló a la fecundación. Hay en trámite un caso que apunta a un cambio de jurisprudencia, ¿no? Habrá que ver cómo se resuelve en los próximos meses o años, ¿no? Independencia judicial, la 017-2003, ahí, ¿no? Que tiene que ver con justicia militar, en donde, entre otras cosas, por ejemplo, ¿no? El tribunal estableció que, si bien es cierto, la justicia militar es una justicia de excepción a la jurisdicción del Poder Judicial, esto no significa que, siendo excepcional, no esté vinculado por los principios que informan el ejercicio de la función jurisdiccional, entre ellos el de independencia judicial. Y en esa línea estableció que, si bien es cierto, la Constitución estableció que orgánicamente la justicia militar no está dentro del Poder Judicial, eso no significa que el mecanismo de selección de jueces militares deba ser distinto, debe ser el mismo, con lo cual eh, el tribunal en su momento estableció, ¿no?, que los jueces militares debían ser seleccionados por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, y claro, el Consejo, una vez que selecciona a los candidatos, pasar la lista hacia el Poder Ejecutivo para que emita las designaciones correspondientes, ¿no? Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entre otras, ¿no? Entonces, eso es lo que se estableció en esa sentencia, y la idea de ese mecanismo de selección busca, claro, fortalecer, ¿no? Muchas gracias por la opinión, Julio. Ha debido fortalecer, ¿no? O buscaba fortalecer, ¿no?, la independencia de jueces y juezas militares, ¿no? No obstante, claro, eso no es así, porque el Tribunal Constitucional mismo luego eh, retrocedió en lo que inicialmente había afirmado, ¿no? Y es parte de otra discusión también muy abierta, entonces, que evidencia, ¿no?, avances y retrocesos. Otros casos menos conocidos quizás, ¿no?, pero igual de importantes, y voy a hacer así bastante célere con esto para ya ir cerrando. El primero es el de un caso civil, ¿no?, en donde se discute el tema de la expropiación indirecta, ¿no?, como una garantía adicional que tiene el derecho a propiedad, tan igual como la expropiación, ¿no?, a partir de la aplicación de medidas regulatorias que quiten valor, ¿no?, a los bienes, ¿no?, o los derechos de propiedad que se ejercen sobre bienes dentro del territorio nacional, ¿no? En materia laboral, ¿qué duda está? O sea, hay infinidad de sentencias en materia laboral. Yo acá les estoy poniendo la más conocida de todos, quizás la del caso Eusebio Llanos Huasco, en donde el Tribunal Constitucional entiende que es posible, ¿no?, que el trabajador opte por una reposición o una indemnización como mecanismo de reparación frente al despido arbitrario, ¿no? De esto es hace más de 10 años, 20 años ya, y sobre esto hay evoluciones posteriores, ¿no? Pero eso es el primer caso laboral junto con Petratel de Telefónica, ¿no?, en donde el tribunal empieza la constitucionalización del derecho del trabajo, ¿no? En materia tributaria, les cito ahí el caso 2383-2003, que es el caso conocido como Duragas, en donde el tribunal determina si el famoso aporte por regulación a favor de los organismos reguladores, como CITEL, SUNAS o SINDERMIN, ¿no?, o EFA, es tributario o no, y tiene carácter tributario o no. El tribunal desarrolla ahí el concepto de tributo y concluye que el aporte por regulación tiene carácter tributario y por lo tanto debe regirse, ¿no?, por los requisitos del artículo 74 de la Constitución, ¿no?, que establece, ¿no?, las exigencias que tiene que cumplir todo tributo que se crea dentro del Estado, ¿no? Y en relación con tema societario, es el famoso caso de la calle 8, que es una discoteca del centro de Lima que funcionaba, ¿no?, y recibía escolares durante las 24 horas del día, y les vendía licor, y además funcionaba como un hotel, ¿no? En el caso se cuestionaba el cierre de este local por parte de la Municipalidad de Lima, y el tribunal avala este cierre, indicando que, si bien es cierto, la empresa
como tal, tiene un derecho de libertad de empresa, por mandato constitucional, tiene límites, ¿no? Entre ellos la moral y la seguridad y la salubridad pública, ¿no? Y en el caso se estableció que primero era contrario a la moral pública porque se permitía el acceso de menores de edad a una discoteca en horario escolar con el uniforme del colegio y además se le vendía bebidas alcohólicas, ¿no? Era contrario a la seguridad pública porque el local del centro de Lima era una casona antigua y no reunía las condiciones de seguridad civil, porque incluso Defensa Civil había declarado el lugar como peligroso o ruinoso. Y también era un atentado contra la salud pública porque se había adecuado cierto ambiente de ese local como un hotel, ¿no? Con camas y todo lo demás, y no había servicios higiénicos, las camas estaban en estado deplorable, entonces el tribunal entendió en este caso relativamente sencillo que había un ejercicio extralimitado, irregular y por lo tanto no compatible con la Constitución de la libertad de empresa, ¿no? Entonces, estos casos ponen en evidencia, ¿no? Junto con los otros que hemos comentado quizás más adelante o más temprano, que el proceso de constitucionalización no es lineal, ¿no? Hay avances, ciertamente que sí, para que lo constitucional sea normativo dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero también hay retrocesos, ¿no? Ya lo he señalado, justicia militar, ¿no? Por ahí con lo laboral, en donde hay avances, idas y vueltas, ¿no? Y también hay avances, pues, ¿no? En los otros casos que he mencionado. Y bueno, eso era lo que quería presentarles el día de hoy sobre la constitucionalización del derecho. Espero que haya resultado de provecho y estoy a su disposición para cualquier pregunta o inquietud que tuvieran a bien formularme. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias por su participación, siendo que